Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo, como siempre, con el afecto que les doy y en especial a nuestros distinguidos mexicanos de pueblos indígenas que hoy nos acompañan. Seremos breves, que como comunicó ya el señor presidente, hoy seguimos comunicando los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Para ello, el maestro Zoé Robledo presentará los avances de la Jornada Nacional del Reclutamiento y la contratación de médicos especialistas, el programa en particular de médicos cubanos y su integración en los estados de Colima y Nayarit. También lo hará sobre los avances generales en Nayarit, Tlaxcala, Colima y dará a conocer el proceso que se sigue en 13 estados más. En el segundo punto, el doctor Hugo López-Gatell nos mostrará el estado que guarda la pandemia al inicio de la semana epidemiológica 32 y la política de vacunación en nuestro país. Y como ya señaló el señor presidente, la doctora María Elena Álvarez Bulla informará sobre los logros y retos del CONACYT, así como los avances de la vacuna patria producida en México. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y a todas. Un saludo a todos nuestros compañeros, hermanos de los pueblos indígenas de México en este Día Internacional. Vamos a presentar el Pulso de la Salud, el avance del Plan de Salud para el Bienestar, y empezamos con la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Esta es una convocatoria que está abierta. De las 10,495 vacantes ofertadas, se han cubierto solamente un total de 521, es decir, es un avance solo del 4.96% del total. De la semana pasada a esta, solo hubo 49 registros. Seguimos invitando a todos a que ingresen a médicosespecialistas.gov.mx. Y esta es una de las razones ante el problema estructural de la falta de médicos especialistas que hemos buscado unir esfuerzos con el Ministerio de Salud de Cuba a través de la Agencia Servicios Médicos Cubanos. Si nos pueden pasar la siguiente, para que podamos empezar a cubrir estas carencias de médicos especialistas. Empezamos ahora en el estado de Nayarit y en el estado de Colima, a partir de la firma que hicimos del convenio de colaboración para cubrir estas brechas, pues vamos a tener un hecho histórico. Un total serán al final de 641 médicos especialistas que reforzarán la salud de los mexicanos y las mexicanas que no cuentan con seguridad social y que además viven en las zonas más remotas. Servicios Médicos Cubanos, para describirlos, una agencia del Ministerio de Salud de Cuba, cuenta con 12 años de experiencia con este tipo de mecanismos de colaboración con otros países, tanto de asistencias de salud, de docencia, de promoción, pero también de atención médica hospitalaria, tanto general como es el caso de México, con atención médica hospitalaria por parte de especialistas. Tienen una representación en 23 países del mundo, en los 5 continentes. Lo mismo han trabajado en China que en Italia, o en Panamá, en Sudáfrica, en Turquía o en Vietnam. Para los casos particulares de Colima y Nayarit, ya están participando 115 especialistas, 40 mujeres, 75 hombres, que ofrecen 15 especialidades que tienen la mayor demanda. Son 31 médicos internistas, 31 pediatras, 24 cirujanos, 7 ginecólogos, 4 médicos de urgencias, 3 de terapia intensiva, 5 de imagenología, 2 de anestesia, 2 de nefrología, e incluso están ya allá en Colima y en Nayarit, de especialidades aún más complejas y escasas, como angiología y cirugía vascular, dermatología, hematología, medicina física y rehabilitación,
trauma y ortopedia y también otorrinolaringología. Para Colima se asignaron 55 especialistas, para Nayarit son 60. Todos los médicos cuentan con una revalidación de estudios por parte de la SEP y el Seguro Social determinó los lugares, los hospitales del IMSS Bienestar donde prestarán sus servicios y que además pueden ser rotados en función de la necesidad. Un dato importante, las percepciones económicas de estos especialistas son homólogas a los que los reciben los especialistas que están en el IMSS Bienestar y cubrirán vacantes de las que no ha habido disponibilidad de un médico durante muchos años. Si podemos ver en esta gráfica, para poder describir, en los 7 hospitales de Nayarit, son los hospitales de Rosa Morada, Santiago Ixcuintla, el Hospital Civil de Tepic y en los hospitales básicos comunitarios e integrales de Las Varas, de Ixtlán del Río y de Puente de Camotlán. Y también en el Hospital Mixto de Jesús María, que es una población primordialmente indígena y que además cuenta con extraordinarios servicios de medicina tradicional. Y en el caso de Colima, son en los hospitales de Manzanillo, de Tecomán, de Ixtlahuacán, en el Hospital Regional Universitario, en el Hospital Materno Infantil y en la unidad especializada de hemodiálisis. Ahora, si podemos pasar a la siguiente, sobre los avances de los 3 estados. Estuvimos de gira con el presidente López Obrador en la evaluación de este avance. En Nayarit se está operando el 100% de las unidades. En respecto al personal médico especialista, tenemos una cobertura del 77%, es decir, aún nos faltan 144 médicos especialistas en Nayarit, y en el proceso de basificación de 909 trabajadores que iniciaron ya su proceso para obtener una base, se han basificado a 587, es decir, un avance del 65%. Respecto a la infraestructura y acciones de dignificación de espacios, hay un monto de inversión de 237 millones de pesos para mantenimiento de unidades. 15 son en hospitales, con un ejercicio que ya va al 95% del avance, y 219 en unidades de primer nivel, con recursos del INSABI que van con un 62% de avance. El abasto de medicamentos reporta un 95% de recetas surtidas, y al momento está el proceso de adquisición de 4,330 piezas de equipo médico por 194 millones de pesos. Tenemos un avance en eso en el primer nivel de 60% y de 45% en el segundo nivel. En la siguiente vemos los avances de Tlaxcala, con presencia ya de personal del programa y diferentes acciones en el 100% de las unidades, 10 hospitales y 195 centros de salud. Respecto a los médicos especialistas, hay un 75% de cobertura, es decir, contamos con 486 de 648 que necesitamos para que estén en todos los turnos y en todas las especialidades. Todavía necesitamos 162 más. Y en el proceso de basificación de personal, de 978 personas que han iniciado su proceso de basificación, ya 639 cuentan con una base. Aún tenemos que incorporar a varios más. 100% del personal de los hospitales ya fue capacitado y 76% del primer nivel ha recibido capacitación. Y respecto a la infraestructura y acciones de dignificación de espacios, también hay un monto de inversión de 174 millones de pesos para mantenimiento y ampliación de unidades, 66 millones de pesos que ya se ejercieron al 99% en los hospitales, y 50 unidades de primer nivel que están con un avance del 12% en acciones de infraestructura, con un monto de 108 millones de pesos. Y el abasto en Tlaxcala reporta 94% de recetas surtidas. En cuanto al equipamiento, se encuentra el proceso de adquisición de 4,135 piezas de equipamiento, desde tomógrafos hasta estuches de diagnóstico, con un avance del 57% en el primer nivel y de 30% para el segundo nivel. Y finalmente, el estado de Colima, con los avances generales, hay presencia del programa ya
en 5 hospitales y 131 centros de salud. Respecto a los especialistas, contamos con un 80% de cobertura, es decir, 255 médicos especialistas de 319. Aquí aún no contamos a los médicos y médicas cubanas que están en Colima, que ya están a partir del día de hoy, justamente están ya en todos los hospitales y que inician sus funciones el miércoles. Están en esta etapa de estos días de capacitación y el miércoles pues se incrementará el número de especialistas que se requieren en Colima. En la capacitación, el 100% del personal de hospitales está ya capacitado, el 98% en las clínicas y unidades de primer nivel. Y respecto a la infraestructura, hay un presupuesto asignado de 153 millones de pesos para mantenimiento de unidades, 5 de segundo nivel que llevan un 99% de avance. Se trata de los hospitales y 68 unidades de primer nivel que tiene un avance del 12.5% con un monto de 103 millones de pesos. Finalmente, en el tema del abasto, se reporta un 94% de recetas surtidas en todo el estado, con un incremento también en el número de claves. Y en cuanto a equipamiento, estamos en el proceso de adquisición de 3,666 equipos médicos, con un avance del 17% en el primer nivel y del 15% en el segundo nivel de atención. Sería todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias y buenos días. Con su permiso, presidente. Maestro, buenos días. Compañera, compañeros, muy buenos días. Buenos días a todas y todos. Saludo con mucho respeto y admiración a los pueblos originarios de México. Durante la pandemia de COVID-19 nos mostraron formas de organización y de colaboración solidarias que son realmente ejemplares y permitieron hacer un frente común contra esta pandemia. Sin embargo, también por las condiciones sociales y de vida que históricamente tienen nuestros pueblos originarios y las comunidades afromexicanas, también sufrieron grandes embates de la COVID-19. Mi saludo en este Día Internacional en homenaje a ellas y ellos. Vamos a ver sobre la pandemia de COVID-19. La noticia sigue siendo positiva, ya llevamos 4 semanas, un mes completo de reducción, llegamos al punto ACME, al punto máximo de transmisión de esta quinta ola en la semana 27, en este momento estamos en la semana 32, la semana 27 fue al inicio de julio, del 3 al 9 de julio. Y lo que podemos ver en nuestra gráfica, en nuestra curva epidémica de agregación semanal, es este descenso que se ve en el extremo derecho de la gráfica, donde cada vez hay menos casos en cada una de las semanas. En la siguiente, lo que vemos es la hospitalización. También estuvimos muy lejos de llegar a una situación difícil de ocupación hospitalaria. Llegamos solo hasta 16% de ocupación en camas generales y hasta 5% en el promedio nacional en camas con ventilador. Pero ya vemos el descenso, incluso en camas con ventilador, que son las de más larga ocupación, ya pasaron a 4%, mientras que las camas generales están en 12% de ocupación en el promedio nacional, con esa tendencia a la reducción. Y el desenlace más desafortunado de una epidemia, que es la pérdida de la vida, también muestra ya, afortunadamente, desde hace 2 semanas, esta reducción constante en las semanas 29, 30 y lo que va de la 31, conforme se vayan acumulando los datos que procedan de las entidades federativas. Pero ya vemos también en las defunciones una tendencia progresiva a la reducción. Por su parte, en la vacunación seguimos avanzando. El promedio nacional de cobertura es de 80% para todos los grupos de edad elegibles, que son desde 5 años de edad en adelante. Los compartimentos de 18 y más años de vida con 91%, 62% para 12 a 17, y lo que cambia en este momento más rápidamente, porque va aumentando, es la cobertura de vacunación justamente niñas y niños de 5 a 11 años, donde ya tenemos 34%. Y lo último, un recordatorio de los refuerzos. Se alcanzó 70% de la cobertura de refuerzos, eso es 56.8 millones de personas que recibieron sus dosis como refuerzo que les permitirá tener mayor duración de la inmunidad. Esto es todo, presidente.